Vamos a seguir con el segundo panel. Tuvimos la perspectiva histórica, ahora vamos por la perspectiva sociocultural, para lo cual invitamos a subir, por favor, a Ana Donini y al padre José Carlos Camaño, por favor. Leemos en Laudato Si: dado que todo está íntimamente relacionado y que los problemas actuales requieren una mirada que tenga en cuenta todos los factores de la crisis mundial, propongo que nos detengamos ahora a pensar en los distintos aspectos de una ecología integral que incorpore claramente las dimensiones humanas y sociales. Va a moderar Gabriel Senanes, también, por favor. Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos ahora por esta ponencia que toma un aspecto cardinal de lo que se entiende por el desarrollo humano integral, que tiene que ver con las cuestiones de una perspectiva sociocultural. Va a decir la articulación entre nación, pueblo, sociedad, cultura, historia, transmisión intergeneracional, educación. Por eso tenemos aquí a una gran especialista que ha colaborado en el libro que hoy se presenta, Ana María de Donini, que es doctora en educación, formada y muy formada en el exterior, ha estudiado en Estados Unidos, es magíster en educación, estudió en la California State University, profesora de filosofía, egresada en la UBA, enseña en las maestrías de gestión educativa y educación en la Universidad de San Martín, es investigadora del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Educación, Cultura y Sociedad, es miembro del Consejo Asesor del Instituto para la Integración del Saber en la UCA, tiene muchas publicaciones, ustedes pueden apreciar el artículo con el que contribuyó al libro que hoy se presentó, y primero las damas, tiene entonces la palabra Ana. Bueno, muchas gracias al Padre Carlos por la invitación, y es un gusto volver a estar con ustedes y en estos encuentros. Por razones de tiempo, primero me disculpo porque me voy a tener que retirar un poco antes porque tengo un avión. Y por razones de tiempo también me voy a atener un poco a la lectura para no pasarme. En realidad, en esta presentación mía me voy a centrar en las orientaciones explícitas e implícitas de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, donde propone una cultura ecológica integral como paradigma de un desarrollo humano solidario y sostenible. Como ya se dijo, y lo repitieron varias veces, en el enfoque de la encíclica, el deterioro ambiental y el deterioro social y ético están profundamente unidos, vinculados, y afectan de un modo especial a los más débiles del planeta. Y la propuesta, como decíamos, es el paradigma de una ecología integral que constituye un verdadero desafío en lo ético, en lo cultural y en lo educativo. Yo me voy a centrar un poquito más en la parte de la educación y en la parte del desafío que significa para nuestras escuelas y para nuestras universidades la propuesta de Francisco. La educación, como transmisión intergeneracional y crítica de la cultura, ocupa un lugar central, como todos sabemos, en la construcción de este nuevo paradigma, que desafía tanto a las escuelas como a las universidades y como la educación no formal que se da en nuestras comunidades y en nuestras familias. Estos desafíos que van a transmitir una visión holística, totalizante de la emergencia planetaria, que necesita de compromisos políticos, como ya dijimos, de acción colectiva, y también de hábitos individuales de consumo responsable.
presididos por las conocidas 3 R's, reducir, reutilizar y reciclar, que comienzan con la educación no formal, en la familia, en las comunidades, en los movimientos sociales preocupados por la ecología. Asimismo, ya desde esta perspectiva más sociocultural, Francisco insiste también en una adecuada educación estética, una preocupación, digamos, y una apertura y sensibilidad por lo bello, y la preservación y el respeto por la armonía de la naturaleza como un don que debemos contemplar, cuidar y administrar para no dejarnos invadir por el paradigma del pragmatismo utilitario y el consumismo que se transmite por los medios de comunicación muchas veces y a través de los mecanismos del mercado. En la encíclica, Francisco plantea un desafío claramente contracultural y 5 denuncias claras se focalizan en el individualismo, el consumismo, la exclusión, el abuso del poder y el lucro desmedido que conspiran en contra de esta ecología integral y de una sociedad más justa y de una cultura del encuentro y del cuidado. Francisco denuncia claramente los efectos de la degradación ambiental, el actual modelo de desarrollo y la cultura del descarte en la calidad de vida de las personas y de las comunidades, sobre todo de aquellas en situación de vulnerabilidad, y destaca en varias partes lo encomiable, lo admirable de la ecología humana que pueden desarrollar los pobres en medio de enormes carencias y limitaciones. Este cambio global, Francisco señala como en una etapa diagnóstica, no solamente, digamos, del deterioro ambiental de la naturaleza, sino en cuanto a algunos cambios sociales que tienen efectos laborales de algunas innovaciones tecnológicas, exclusión social, inequidad en la disponibilidad y el consumo de energía y de otros servicios, fragmentación social, crecimiento de la violencia y surgimiento de nuevas formas de agresividad social, el narcotráfico y el consumo creciente de jóvenes, de drogas entre los jóvenes. En este sentido, nos advierte que no pensemos solamente en terribles fenómenos climáticos o grandes desastres naturales, sino también en catástrofes derivadas de crisis sociales por esta obsesión por un estilo de vida consumista. En el consumismo compulsivo y la seducción del mercado global que debilita las identidades y las variedades culturales, el pluralismo cultural que es un tesoro de la humanidad, no solamente aparece amenazado el patrimonio natural, sino el patrimonio histórico, artístico y cultural de pueblos y comunidades. Por eso Francisco insiste que la ecología también supone el cuidado de las riquezas culturales de la humanidad en un sentido amplio, en la preservación de estas culturas locales y en el planeamiento urbano para lograr ciudades más habitables, más integradas, más equitativas y, en definitiva, más humanas. Es fundamental la participación, como ya se mencionó acá en algún momento, de los actores sociales y tomar conciencia de que las soluciones meramente técnicas de los expertos corren el peligro de atender a síntomas que no responden a las problemáticas más profundas. De hecho, la imposición de un estilo hegemónico de vida ligado a un modelo de producción puede ser tan dañina como la alteración de los ecosistemas. Ahora bien, los obstáculos para un desarrollo humano integral, solidario y sostenible que surgen de este diagnóstico de la sociedad contemporánea plantea, decíamos, desafíos concretos a nuestro estilo de educación, a nuestras escuelas y a nuestras universidades, que son los ámbitos privilegiados o propios para crear una cultura alternativa para las próximas y futuras generaciones. Nuestro sistema educativo
sobre todo en la escuela secundaria, lleva el ADN fundacional de fines del siglo XIX, que no ha podido ser totalmente transformado a pesar de valiosos esfuerzos. Tiene un formato enciclopédico, fragmentado en disciplinas, con fuerte acento academicista, basado en el paradigma tecnocientífico, donde se han ido sumando nuevas problemáticas en un sentido más acumulativo que integrador. El desafío para los sistemas de educación formal que nos plantea la encíclica son muy sustantivos. La educación para una ciudadanía ecológica debería estar integrada transversalmente a la formación y abierta a perspectivas históricas, interculturales, éticas, espirituales y religiosas. No puede ser solamente una asignatura aislada e informativa encaminada a formar buenos hábitos de cuidado medioambiental. Debería analizarse más críticamente el paradigma tecnocientífico en sus potencialidades y en sus limitaciones, ya que por su propia naturaleza no puede brindar respuestas al horizonte último de nuestra existencia, ni constituir la única base para un desarrollo integral y verdaderamente humano. Las problemáticas ambientales demandan un abordaje complejo, interdisciplinario e intercultural, como decíamos, y un sentido de la ecología humana y de la ecología integral que nos ayude a recuperar un equilibrio relacional entre las distintas dimensiones de la vida, el interno con uno mismo, el social, solidario con los demás, el natural con todos los seres vivos y el espiritual con lo sagrado, con la trascendencia. Este itinerario pedagógico que apunta más allá de lo cognitivo y va a lo ético, a lo emocional y a lo espiritual, lo sintetiza el mismo Francisco en una reunión con los educadores italianos en que dice: la educación es un camino, un proceso que nos hace crecer en los 3 idiomas que una persona madura debe saber hablar armoniosamente: la lengua de la mente, la lengua del corazón y la lengua de las manos. Hay una referencia acá en este enfoque más sociocultural que tiene que ver con esta inmersión en la cultura digital en la que todos vivimos, sobre todo las culturas juveniles, los niños y los jóvenes, con su impronta de inmediatismo, de vertiginosidad y cierta superficialidad que necesitan de instituciones educativas capaces de acompañar a estas nuevas culturas con ese plus de reflexividad, de sentido crítico, de discernimiento, de responsabilidad y compromiso con lo común, con lo de todos. En palabras de Francisco, cuando los medios del mundo digital se convierten en omnipresentes, no favorecen el desarrollo de una capacidad de vivir sabiamente, de pensar en profundidad, de amar con generosidad. Finalmente voy a hacer una breve referencia a la universidad, que creemos que comparte muchas de estas limitaciones o sesgos academicistas y demasiado intelectualistas de la escuela tradicional, y que tiene una mayor responsabilidad para pensarse a sí misma y comprometerse con un desarrollo integral, solidario y sostenible. Hoy, frente a las crecientes y variadas demandas de la sociedad y del mercado, se está desarrollando un modelo que ya no es universidad, sino multiversidad, como lo llaman algunos especialistas. Muchos programas, carreras de grado, posgrados, cursos de capacitación, de extensión en todas las áreas, con un alto grado de dispersión y diversos niveles de calidad. Frente a este escenario, parece necesario un replanteo de la misión de la universidad que a nuestro juicio se distancia de los 2 modelos en pugna, el de la Torre de Marfil, alejada de los problemas inmediatos de la sociedad, el modelo tradicional, y la universidad gerencial sometida a las demandas del mercado. La visión integradora que nos da la encíclica cuando nos dice: los problemas del mundo no pueden analizarse ni explicarse en forma aislada, todo está conectado, invita
articular y poner en diálogo, como se hablaban hoy, a distintos mundos de lo social, lo cultural, lo político, dentro de la universidad esas tres funciones sustantivas que son la investigación, la docencia y la extensión. En ese sentido, algunos documentos de la Iglesia, y este en particular, este itinerario reflexivo del ver, juzgar, obrar, encierra también un profundo sentido pedagógico que se desprende de la totalidad de la encíclica e interpela estas tres funciones, que muchas veces se desarrollan en las universidades en forma aislada y no conectadas con las necesidades de la sociedad a la que debe servir. Aparecen múltiples invitaciones en la encíclica a revisar estos presupuestos epistemológicos del paradigma tecnocientífico y también al peligro de las disciplinas de encerrarse en los límites de sus propios lenguajes y que de alguna manera acercan y de la otra manera alejan de la verdad cuando no cuestionan sus fronteras, no se abren a otras experiencias y se cierran a certezas absolutas, negándose a la ilimitada aventura del pensar, a la reflexividad, al reconocimiento de otros saberes. Francisco advierte sobre el riesgo de la especialización que tiende a convertirse en aislamiento y perder de vista la complejidad, la interrelación de los problemas y la responsabilidad social. Ya un autor, Edgar Morin, hace tiempo, había hablado que hay una asociación entre un saber muy especializado y una ausencia de responsabilidad social, ya que no se perciben las consecuencias globales del uso de estos saberes. Al no percibir el vínculo orgánico entre el saber y la construcción de una sociedad más justa, se debilita el sentido de solidaridad. Tanto para la investigación como para la docencia universitaria, la encíclica Avanzando en el Pensamiento Social Cristiano nos propone un cambio en el modelo de desarrollo global y nos recuerda que la política no debe someterse a la economía y que la economía no debe someterse a los dictámenes y el paradigma eficientista de la tecnocracia, sino siempre colocarse al servicio de la vida humana, al servicio del bien común. El modelo de universidad profesionalista y mercantilizado que ha avanzado en las últimas décadas no ha sido propicio para brindar las condiciones para algunas tareas que la encíclica insinúa y que se refieren a la criticidad, al espíritu crítico, a la creatividad y al compromiso social. En la formación universitaria hay una ausencia de una estrategia integral que incluya, como decíamos, tanto la dimensión cognitiva como la ética, la emocional, la espiritual, para ayudarnos en el compromiso y en la responsabilidad social. La visión sistémica de la encíclica, el todo está conectado y la realidad es superior a la idea, contrasta también con una extensión universitaria poco propensa a derribar los muros que separan a la universidad de las periferias y aprender de y con las comunidades en las que está inserta, en proyectos compartidos para el cuidado de la casa común. Según los especialistas, esta área de la extensión universitaria va a irse desarrollando más en el futuro. Y yo creo que hay una propuesta en la encíclica que se aparta de la extensión como se entendía tradicionalmente, que era proyectar una voz experta y unilateral sobre algunos problemas de la sociedad, ofrecer actividades culturales para la sociedad circundante, y se destaca mucho más hoy, o está gestándose más, una visión que acentúe el aprendizaje-servicio, la horizontalidad, la ecología de saberes y la participación activa de la comunidad con sus saberes y experiencias para el enriquecimiento mutuo. En este aspecto hay un autor, de Sousa Santos, que denuncia que la extensión se ha convertido en muchos casos en una actividad lucrativa en la transferencia de tecnología al mercado a través de consultoría, descuidando su función social, pública
y la autonomía y distancia crítica que pertenece a la naturaleza misma de la universidad. En sintonía con el pensamiento de Francisco, este autor desarrolla una serie de propuestas y experiencias a partir de observatorios y laboratorios focalizados en problemas sociales y ambientales que involucran a investigadores universitarios con grupos y movimientos sociales que no tienen poder para obtener el conocimiento científico a través de la vía mercantil. Y a través de estas experiencias promueven diálogos de afuera hacia adentro de la universidad y desde la universidad hacia las comunidades, entre el saber científico y humanístico que la universidad produce y los saberes legos, populares, tradicionales, de diversas culturas que circulan en la sociedad y que la universidad ha tradicionalmente excluido. Este diálogo entre la investigación, la formación y la extensión al que nos invita Francisco constituye un proyecto de largo alcance que supone un cambio cultural difícil para nuestro estilo tradicional de ser educadores y de ser universitarios. Pero yo apuesto a que otra universidad es posible y creo que se está gestando en América Latina y en otros lugares. Finalmente, yo quisiera afirmar que la educación en todos los niveles puede sembrar semillas para una conversión ecológica integral. En palabras de Francisco, muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita cambiar. Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Y esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida. Y esto es el gran desarrollo cultural y educativo. Dice Francisco, esto supondrá largos procesos de regeneración, procesos que van a conducir a apostar por otro estilo de vida que aliente un desarrollo humano integral, solidario y sostenible. Y esto es un compromiso ineludible de todos con las generaciones futuras. Muchas gracias. Quiero presentarles al otro integrante de este panel, el presbítero doctor José Carlos Camaño. Él es vicedecano de la, vicedecano en la Facultad de Teología de la UCA, supongo que esas cosas tienen trascendencia también en el tiempo. Es sacerdote en la diócesis de San Nicolás, profesor titular de Teología Dogmática, presidente de la Sociedad Argentina de Teología y obtuvo el grado de licenciado en Teología con especialización en Teología Dogmática en la UCA, con una investigación sobre Romano Guardini, y también se ha doctorado en la materia. Es un habitual conferencista en el mundo académico y que ya ha participado también en otras jornadas y hemos disfrutado también de sus ponencias en estos 20 años de pastoral social. Bueno, muchas gracias por la invitación. A mí me han pedido dar algunos cauces filosóficos a toda esta cuestión y también teológicos, y yo simplemente voy a recorrer algunos mojones que me parecen relevantes para intentar interpretar o discernir o comprender algunas de las propuestas que hace Francisco. Lo primero que me gustaría decir, y que es un punto de partida que yo creo que es fundamental y que es una clave para comprender el pensamiento de Francisco en su perspectiva teológica o en su perspectiva social o en su perspectiva ecológica, y que es que aquella expresión con la cual diseña la iglesia que él piensa, cuando dice pensar la iglesia como hospital de campaña, o sea, una iglesia para recoger a los caídos, es también una frase en la que me parece que Francisco piensa a todo el mundo. O sea, el mundo tiene que concebirse a sí mismo como un hospital de campaña, de modo que esta cualidad del mundo actual, de algún modo, está expresando también una de las características desde las cuales ve el mundo Francisco, y es que vivimos en un mundo
que tiene como característica epocal estar lleno de heridos, ¿no? Lleno de heridos y lleno de urgencias. Me parece que esta categoría, hospital de campaña, es una categoría central para pensar todas las características del pensamiento de Francisco, también su consideración sobre el mundo. En este sentido, no podemos pensar que piense nada sino desde una hermenéutica de las periferias. Alguien podría decir, bueno, pero la concepción de periferia hace crear nuevas periferias, que es condenar a la periferia a los centros. Bueno, es una galimatía malintencionada esta forma de expresar las cosas. Evidentemente que sabemos que cuando decimos periferia estamos diciendo universalizar desde los más débiles y no desde los centros de poder. Incluir desde los más débiles y no desde los centros de poder. Lo otro es obviar esta forma de expresión de Francisco, que además nos hace también percibir la dimensión sociológica de aquel principio teológico que es el axioma de la misericordia como clave para todo el pensamiento cristiano. Estos tres elementos, hospital de campaña, periferia y misericordia, son cosas que nosotros podemos aplicar a todas las dimensiones del pensamiento de Francisco. La Laudato Si es también un llamado de Francisco a tener misericordia con la naturaleza. Quiero ahora, después de decir esto, porque son tres claves que me parece que engloban todo el pensamiento de Francisco, quiero decir, aportar algunos mojones filosóficos que no son de menor importancia. El primero es una tensión, un conflicto que se da en el seno de la modernidad desde su origen y en el cual se desata una tensión ya presente en la antigua filosofía griega, que es la tensión acerca de la consideración de la organización de la realidad desde lo uno o desde lo múltiple. Es el conflicto entre los monismos y las dialécticas. Es el conflicto entre las perspectivas descendentes, en donde ciertas iluminaciones constituyen los imaginarios del orden social, o donde una totalidad es la que se chupa todas las posibilidades de individuaciones. En el antiguo pensamiento griego nosotros tenemos dos filósofos que son como los fundamentos de estas dos corrientes, que son Parménides y Heráclito. Justamente la idea de pensar el ser como algo inconfuso, totalmente definido, redondo, decía Parménides, es decir, no tiene ninguna faceta que pueda ser confundida, o el ser y la realidad como un permanente fluir indiferenciado. Estas tensiones que aparecen en el antiguo pensamiento griego definen también grandes modelos filosóficos de la modernidad como Leibniz y Hegel. Hegel llega a decir que su filósofo de cabecera es Heráclito. O sea, la modernidad es una constante tensión y búsqueda entre dos grandes perspectivas. Una perspectiva dialéctica, que para simplificarla englobamos en Hegel, pero que abarca muchos otros autores que, para usar una palabra de nuestra jornada, se sintetizaría en esta expresión: el desarrollo se logra e implica necesariamente conflicto. Las perspectivas dialécticas tienen una parte de verdad y que no hay posibilidad de avance sin ruptura con el espacio y con el tiempo. Eso hasta cuando caminamos. Cuando caminamos hacemos un movimiento en el cual hay ruptura. Y de hecho, cuando una persona a veces es un poco torpe, para desarrollarse, de hecho rompe cosas, ¿no?
O sea, el desarrollo implica necesariamente cierto grado de rupturas. El problema de las perspectivas dialécticas es que esta noción de desarrollo exige comprender que las rupturas supone la anulación de alguno de los pasos mediados por el movimiento y por el desarrollo. La famosa Aufhebung hegeliana, la noción de síntesis de Hegel, en donde para pasar a un nuevo momento social, por ejemplo, en el caso de su análisis de la sociedad, hay que anular algunos actores del movimiento precedente. Este es un conflicto que está presente en todo el transcurso y el desarrollo de la modernidad. Por eso, el primer elemento que me gustaría señalar es el conflicto dialéctico en el seno del problema moderno. El segundo elemento es el conflicto monista, o sea, pensar que de las dialécticas se salen con resoluciones autoritarias y absolutamente inconfusas, que son otra forma de violencia que queda enmascarada detrás de una aparente paz generada por la fuerza de los imaginarios hegemónicos, por ejemplo, ¿no? Entonces uno dice, qué bueno, todos pensamos lo mismo, hermano, no hay otra alternativa, no tenemos otra posibilidad. Y nadie se anima a hablar, bueno, porque hay un principio fundamental en la vida y en la naturaleza que es la prevalencia de la sobrevivencia. O sea, todos queremos, antes que discutir, sobrevivir, y en fin, y sobre todo si se tiene hijos, familia y un trabajo endeble. Estas dos tendencias provocan dos modelos de subjetividades en la modernidad, que son las subjetividades de los individualismos y de los colectivismos como modelos sociales. Ambos modelos dicen una verdad. Es verdad que hay una subjetividad individual. Cada uno de nosotros, con su documento, con su trayectoria, con sus deseos, con sus anhelos, es expresión de esto. Cada uno de nosotros, cuando nos vayamos, tiene su propio programa. No salimos todos juntos, ni le preguntamos a un gran líder dónde vamos ahora. No le vamos a pedir a Carlos Acaputo permiso para ver qué hacemos después, ni a nadie. Pero a su vez estamos todos juntos aquí, o sea, con imaginarios compartidos, imaginarios distintos y además imaginarios compartidos. Uno de los problemas serios que anidó en la modernidad es la conflictividad o la ruptura entre los imaginarios de las subjetividades individuales y los imaginarios de las subjetividades colectivas. En este sentido, en el caso concreto del cristianismo, de la Iglesia, en sus modelos de complexión institucional, de la teología misma, ha ido también participando de estos debates. Una de las formas más notables de la resolución de esta tensión desde la teología es la noción de comunión. La noción de comunión es una noción riquísima y es tan rica que entra en cierto modo a formar parte del patrimonio de la filosofía con algunos filósofos sumamente importantes como por ejemplo el italiano Espósito, que habla de la comunión como modelo social. ¿Por qué? Porque la comunión implica necesariamente dos subjetividades convivientes. Saber que todos somos un yo y que todos somos un nosotros. Cuando a mí me dicen no somos un yo, sino que somos nosotros, a mí me gusta conflictuar un poco la afirmación y decir somos un yo y somos un nosotros. O sea, no se sale de los individualismos por la vía de los colectivismos, ni se sale de los colectivismos por la vía de los individualismos. El Concilio Vaticano II, que yo diría es de las fuentes ni remotas ni próximas, sino de las medianos plazos, la más importante de Francisco,
Hay textos del concilio, por ejemplo, Gaudium et Spes 9, que yo lo voy a leer, que hace poco hice en un curso en el que doy clases un ejercicio, y es leer el texto en el medio de una clase y preguntar de quién era. Y me dijeron del Papa Francisco. Y es Gaudium et Spes 9, que vamos a ver qué dice. Es un texto que podría estar perfectamente en Laudato Si. El concilio intenta de algún modo prestar un servicio a esta conflictividad que se da en el seno de la modernidad. Por tanto, existen estas perspectivas dialécticas y monistas, existen estas diversas comprensión de subjetividades en la modernidad, pero existen de frente a estas perspectivas algunas tentaciones que son sumamente relevantes para resolver la noción de desarrollo. Una es la noción de desarrollo que aparece por detrás del positivismo, de la cual se ha hablado bastante hasta ahora, ¿no? El positivismo tiene una visión, sobre todo Comte, de desarrollo, en donde el tecnocentrismo se conforma, los teólogos diríamos, en una auténtica escatología. O sea, la técnica deja de ser en esa visión un medio para el desarrollo social, para constituirse en un fin. Después el capitalismo a esto le va a venir a aportar como el motor. Y después las desigualdades sociales van a venir a ser una de las causantes de la angustia, de la imposibilidad de participar de esa escatología. Porque si el motor para participar de esa escatología, que es la técnica, es el capital, bueno, basta con ver un rato la televisión para angustiarse y darse cuenta que ese ideal de plenitud no lo puedo alcanzar, porque no me alcanza la plata. O sea, el ideal del positivismo, el tema de la técnica como plenitud, como densidad escatológica, plantea además una apertura al capital ya no como medio, sino como necesidad para alcanzar ese nivel de técnico, y abre a otra cuestión sumamente compleja, que es la angustia del hombre moderno. Es una cosa que analizan mucho algunos autores como Lipovetsky, ¿no? El hombre moderno no sabe de dónde proviene su sentido de angustia. Si hay algún analista, un psiquiatra, un psicólogo, sabrá cuánto tiempo por ahí tiene que conversar con un paciente para detectar por qué está angustiado. Bueno, lo que pasa es que a nivel inconsciente vivimos participando de un constante bombardeo de invisibilizados, pero motivos de angustia. O sea, cada vez que una persona con escasos recursos prende 2 horas la televisión abierta y por tanto tiene que comer un buen rato de propaganda, aunque no lo racionalice, no puede terminar sino con una cierta sensación de satisfacción, porque la mayoría de los productos que se le ofrecen en lenguaje escatológico, en semántica religiosa, tecnológicos para los que hace falta capital, no los puede alcanzar. Por eso el positivismo es una oferta de solución al problema entre lo uno y lo múltiple que mostró su imposibilidad de dar sentido. En segundo lugar, existieron también frente a esto como modelo para resolver esta cuestión los totalitarismos, o sea, los estados son quien dicta el contenido del desarrollo. Esto parece una solución fácil, pero con rapidez se puede dar a aquel modelo que ya denuncia George Orwell en Rebelión en la Granja, y es donde
de nuevo, aparece un nuevo proveedor absoluto de sentido, de capital y de felicidad, o sea, proveedor de todas aquellas cosas que la lógica optimista del positivismo no pudo proveer, y se llama el Estado. Porque fácilmente el Estado en este tipo de concepciones también se endiosa y absorbe una noción integral de desarrollo que, como afirma el magisterio desde que usa esta expresión, debe incluir las capacidades de cada una de las subjetividades personales que constituyen una sociedad. Estos dos modelos entraron en crisis como generalización, estoy diciendo generalizaciones, ¿no? Y surgieron grandes movimientos de desapego frente a estos modelos. Una de las tendencias, uno dice, ¿por qué la tendencia light, que llamamos light de la tercera modernidad o de la posmodernidad? Los chicos de ahora son flojos o no son flojos, tienen otro paradigma. Simplemente descreen de modelos ciertos y uno dice, ¿y por qué? ¿Y por qué esos modelos ciertos perdieron la batalla cultural, perdieron la batalla social y no proveyeron de sentido? Aparecen otros modelos de sentido, que uno lo vio en muchos paradigmas, hasta en el paradigma de los 60 hippie, hay una búsqueda de un modelo de sentido que se libere de todas estas subordinaciones a la técnica, al Estado, y en toda su exageración, de algún modo, muestran el inicio en eso de lo que después vamos a llamar como proceso sistémico la posmodernidad. Aparece toda la naturaleza como horizonte de sentido y aparecen las místicas de la naturaleza que hacen surgir con muchísima fuerza la tendencia a refugiarse en movimientos, por ejemplo, de tendencia orientalista que nos permite recuperar horizontes de sentido que nos liberen tanto de la técnica como de la opresión del poder. Bueno, cada uno de estos procesos, la subjetividad individual, la subjetividad colectiva y el valor de los procesos de la naturaleza son, no podría decir positivismo, empresa, totalitarismo, desarrolla la noción de Estado. El tercer planteo es el de la naturaleza. Cuidado, Don, los tres elementos que aparecen conflictuados en la modernidad son los que aparecen propuestos en esta idea de desarrollo integral de Francisco. Por eso me parece de suma importancia el documento, porque en realidad, si tuviese que utilizar una expresión para sintetizar lo que Francisco quiere realizar en la Laudato Si, que es un documento de difícil recepción porque es de largo plazo y de gran magnitud, Francisco quiere dar cauce a un cambio epocal. No es un tema menor. Francisco quiere dar cauce a un cambio epocal, que incluye tres elementos que pasaron por conflictividades, que tienen conflictividades en este momento, a veces también violentas, y que dicen cada uno de esos elementos una verdad que forma parte del desarrollo integral. Quería simplemente en mi colaboración llamar la atención sobre estos tres grandes elementos que constituyen la modernidad, que son recogidos en el concilio y que son plasmados en la Laudato Si de un modo realmente notable. Simplemente para terminar, un documento de gran importancia previo a la Laudato Si es la Caritas in Veritate del Papa Benedicto. Y son dos documentos que hay que leer juntos, porque también la Caritas in Veritate desarrolla la noción de desarrollo
y habla de esta idea de un humanismo pleno que hay que promover, un humanismo en plenitud, que debe integrar sobre todo dos de los primeros niveles, las subjetividades individuales y las subjetividades colectivas. Francisco completa el círculo desarrollando la relación con la tercera identidad, que es la de la naturaleza como constitutivo fundamental para entender un concepto de desarrollo pleno. Muchas gracias.